¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz Pascua Judía, la celebración que ya lleva 3.500 años y que hoy se pone en marcha otra vez durante 8 días con la primera estrella. Toda la colectividad, nuestro saludo, respeto y afecto. Y la etapa informativa del día tiene que ver con, vamos a tomar a página 12 en este caso, con lo que hoy conmovió al mundo científico, no solo de la Argentina, sino también en el mundo, y tiene que ver con el Instituto Malbrán. De pura cepa, tiene que ver, usted lo conoce más del vino que del tema de los virus, tiene que ver con un aspecto del perfil del coronavirus que es distinto. Es de una manera en Asia, de otra forma en los Estados Unidos y diferente también en Europa. Y si uno encara la tarea contra el coronavirus sin saber cuál es la cepa que está enfrentando, puede quedar pedaleando en el aire, es decir, en el fracaso. El Instituto Malbrán logró hacer la secuencia de los genomas completos de 3 pacientes argentinos con coronavirus. Y esto es algo que se celebra científicamente, por supuesto, en toda la República Argentina, y de esto ha sido parte también un Estado muy presente como el que hoy día se tiene. Uno de los científicos más acreditados de la Argentina, reconocido mundialmente como Alberto Corbett, le explica mejor de qué se trata el descubrimiento, lo que consiguieron los científicos del CONICET. Lo que hicieron los científicos del Malbrán es determinar esa información, esa secuencia exacta del ARN de los virus que están circulando en la Argentina, lo cual implicó un trabajo riesgoso porque tuvieron que cultivar el virus de los pacientes en condiciones de mucha seguridad para no contagiarse de ellos, aislar el genoma, aislar el ARN y luego secuenciarlo, o sea, determinar la información. Y descubrieron que hay 3 secuencias distintas, 3 informaciones distintas, una que es similar a la de los Estados Unidos, otra que es similar a la asiática y otra que es similar a la europea. Que hay 3 vías de entrada, por lo menos, a nuestro país, y esto tiene una utilidad práctica porque, por un lado, permite un seguimiento epidemiológico para saber quién contagia a quién y por dónde. Y por otro lado, también permite ajustar los métodos de diagnóstico para que no se escape ninguna variante. Esa información se manda a un centro que colecta la información de todo el mundo de manera de tenerla en cuenta cuando se puedan elaborar vacunas. Ha sido un día de muchísimas emociones. El Malbrán es un instituto enormemente prestigioso, pero también muy castigado siempre, como vamos a ver, por el neoliberalismo. Y tiene que ver con un hombre fundamental en la historia de la Argentina, en todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la medicina. Un hombre que luchó contra el cólera, contra la peste bubónica, contra la tuberculosis, contra todo lo que era una peste. Él estaba allí, en primera línea, fuera en Mendoza, fuera en Europa, fuera en la Argentina. Por eso el instituto, que se creó en 1916, desde hace 25 años, lleva su nombre. Carlos Malbrán no está entre nosotros desde 1940, si mal no recuerdo la fecha, pero desde siempre es una de las personalidades más importantes y hoy se le hizo honor. Y por eso tanta emoción. Luciana Rubinska, Adrián, estaban conversando con un trabajador, un científico del Instituto Malbrán que hablaba de lo que había significado para él y para todos el Estado presente. Al equipo de producción, a Luciana, se le ocurrió preguntarle al presidente si no tenía ganas de participar de la nota. Y mire qué hecho tan emocionante se produjo. Que sabiendo eso pueden sacar una conclusión que es un virus que va mutando, va cambiando y adaptándose a los distintos lugares. Que eso ha sido reconocido por organismos internacionales y que en la Argentina no fue noticia. Y lo hicieron nuestros científicos. Y que lo hacen personas que son genios, entiéndanme, que tienen una capacidad intelectual superior a cualquiera de nosotros, que trabajan por muy poca plata y es solo la vocación lo que los lleva por así. Chapó, muchachos. Tenemos ahí un lugar increíble. Flavio, ¿le podés decir algo al presidente en el medio de la emoción? Y sí, la emoción. Cuando se me destrabe la garganta. Cuando se me destrabe la garganta. Descubrir cuánto vale el Estado y la gente que tiene el Estado. Porque esos son gente de excepción, que trabajan vocacionalmente. Son gente con una humanidad distinta. Distinta. Y gracias a Dios que existan. Seguimos produciendo porque la voluntad, la dignidad y el conocimiento están intactos. Lo que pasa es que a veces no hay elementos para trabajar.
Por eso la llegada de Ginés con el ministerio devuelto por parte de este gobierno nos hizo poder ponernos al servicio de la comunidad y rápidamente compramos insumos y equipamiento para poder abastecer a la red de laboratorio y diagnosticar en todo el país en el menor tiempo posible el avance de esta enfermedad. Bravo Luciana, bravo Adrián y el equipo de producción que consiguió una nota tan sinceramente emotiva, tan valiosamente coronada por ese sentimiento. El presidente de la República, que desde el primer momento siempre ha dicho lo que más adelante vamos a escuchar, pero quiero compartir con ustedes, para que sepamos, para que aprendamos, es un tiempo nuevo de enseñanzas que vamos recogiendo en el camino. ¿Qué es el Instituto Malbrán? ¿Cuánto significa en nuestra vida? En la voz de Alberto Kornblit. El Instituto Malbrán merece todo mi respeto y también tiene una historia triste porque en la década del 60 del siglo pasado el grupo de César Milsten fue echado por las fascias y las persecuciones ideológicas y políticas que existieron en nuestro país. Y Milsten tuvo que ir a Inglaterra, y en Inglaterra descubrió los anticuerpos monoclonales, que hoy en día son la herramienta fundamental en el diagnóstico, en la industria farmacéutica y en la nueva terapia del cáncer. Es un ejemplo más de cómo siempre se ha denostado a la ciencia argentina, considerándola superflua o innecesaria. Escucho todo esto, las emociones vividas en esta jornada, lo que significa el Malbrán, los científicos abrazándose, porque además ellos son los que van adelante de toda una ilusión de que ese trabajo científico se haga cada vez más profundo, en una Argentina que por suerte se ha recuperado en ese sentido. Pero la historia del Malbrán siempre ha tenido un enorme enemigo en el neoliberalismo. Mire, 1996, a lo mejor cuando ve las imágenes usted se acuerda de esto, pero vale la pena para preguntarnos una vez más, ¿cuándo aprenderemos? Noches se turnan para guardias y rondas. Algunos permanecen alerta para que otros puedan dormir. Uno siente indignación cuando se ve que detrás de esta acción surge un desmantelamiento del instituto. Las guardias siguen ahí, como hace 100 días. Los laboratorios se van animando, se preparan los cultivos, pero también se arman las antorchas para la marcha de los 100 días. El ajuste no entiende razones, y aunque el cólera acecha y la tuberculosis crece, el presupuesto disminuye. Luchando por nuestra dignidad, luchando por las fuentes de trabajo, defendiendo los derechos de todo el pueblo argentino, vamos a poder salir adelante. Para eso tenemos que tener constancia, tenemos que tener fe en nuestras propias fuerzas. Nosotros seguimos acá desde hace más de 4 meses, pero no estamos solos. Queremos discutir todo, queremos discutir qué modelo de país queremos, culturalmente, socialmente, económicamente, políticamente. Nosotros no vamos a ser furgón de cola de nadie. Por un lado, gratifica compartir esto con ustedes, pero por otro lado también genera una cierta impotencia por esa pregunta que nos hacemos: ¿hasta cuándo hay que volver con cada una de estas historias? 1996 se parecía tanto al 2016. Igual, el Instituto Malbrán maltratado por un Estado a cargo de un gobierno neoliberal. Cambian las cosas y ahora todo es diferente. Mire qué suerte. Imagínense por un momento que hubiera sido otro régimen político el que hubiese estado a cargo de nosotros en esta pandemia brutal. Con el Malbrán, al que se le quitó el presupuesto, se le echó gente, le pasó de todo al Instituto Malbrán. Ahora está allí siendo un ejemplo de lo que la ciencia argentina puede hacer. Algo que Favaloro lo dijo hasta el cansancio, luchando para tener un Estado presente. Sin Estado no hay ciencia, no hay nada. No se puede creer que el mercado lo resuelve todo. El Estado no puede dejar de ocuparse de la educación, de la salud, de la seguridad. Hay temas que son prioritarios. El Estado debe ser el que, no sé cómo diríamos, sea el ente regulador desde el punto de vista social. No puede dejarlo de lado. Esa lucha se lo llevó al doctor Favaloro. Toda esa pelea que tuvo que dar los desgastó de la manera que todos conocemos, y muchos que dan vuelta por ahí tienen tanto, pero tanto que ver con lo que fue el final del doctor Favaloro.
el nombre de la ciencia durante el debate, es bueno recordar lo que dijo Alberto Fernández. Si hay dos cosas que no atendió el gobierno de Mauricio Macri, son la salud y la educación. La salud no solo dejó de ser un ministerio. Los hospitales entraron en crisis, los insumos entraron en crisis, las vacunas entraron en crisis. Volvieron a asomar enfermedades que creíamos desaparecidas. Eso pasaba en el debate. Esto era lo que se convertía también en una manera de decir qué país quieren, con qué calidad intelectual también de país se quieren desenvolver quienes quedan al frente de un gobierno. En el año 2014, ya siempre en medio de la discusión del Estado o el mercado, con ataques furibundos de los mismos medios que hoy día parece que por un ratito se portan un poco mejor, pero que ya poco a poco están saliendo, que la economía, que la cuarentena esto y que la cuarentena lo otro. Bueno, en el 2014 ya había que confrontar con todo esto. Que en materia de ciencia y tecnología siento un gran orgullo. En el año 2003 tenemos el mejor promedio en toda la región. 1,8 por 1000 sobre población económicamente activa. Hoy tenemos 3 becarios CONICET por 1000 sobre toda la población económicamente activa. Hemos mejorado salarios, hemos repatriado la ciencia y la tecnología. El neoliberalismo es todo lo contrario. Es echar a los científicos, es despreciarlos, dejarlos en un lugar donde además parecen tener muy mala opinión de la propia Argentina. ¿Qué van a hacer los científicos de la Argentina acá, tan en el sur, tan lejos de los centros de poder, de los grandes centros científicos del mundo? Y por esto se recortan los presupuestos y se hace lo que ustedes conocen. Pero es una historia referida al neoliberalismo o al Estado presente. Ese Estado ausente en muchísimos lugares. En Estados Unidos también el Estado, por supuesto, es más que nada un árbitro de los negocios que se hacen. Y en Europa los países salieron del estado de bienestar. Se terminó eso a partir de 1990, especialmente, y olvidaron todas aquellas consignas que después de la Segunda Guerra Mundial eran las que regían al mundo, las que permitían tener sueños de mayor equidad, de mayor igualdad y de sociedades educadas con valor para la ciencia y con un sentido igualitario. Todo esto fue cambiando a través de los tiempos. Por eso, ahora las noticias son una tras otra la terrible víctima de la pandemia que es cada uno de esos países, de esas sociedades, miles y miles que mueren, todos los días, 800, 900, 1000. Es pavoroso lo que está ocurriendo porque no estaban preparados, porque se fueron quedando completamente vacíos del respeto que la salud puede tener, porque la salud también es algo que divide profundamente al mundo. El neoliberalismo determina que unos pocos puedan educarse, que unos pocos tengan trabajo muy bien remunerado, pero también determina que unos pocos tengan certezas con respecto a durar todo lo que se pueda, según la biología de cada persona. En cambio, otros que se las arreglen como puedan. Yo recuerdo perfectamente un candidato republicano en la otra elección, al que le preguntaron, y entonces, ¿qué va a hacer la gente que no tenga seguro? Y el hombre movió los hombros y dijo, sí, qué sé yo, ¿se van a morir? ¿Cómo que se van a morir? Sí, esta era la respuesta. Para esto no hay ningún tipo de solución en el neoliberalismo. El mundo tiene demasiada gente para ellos, sobran, y en la Argentina también. Una de las ideas que tienen ese personaje detestable que escuchábamos ayer, ese cordobés, es que sobra gente, que a lo mejor la pandemia, decía él, afortunadamente se llevaba la gente que le sobra a la República Argentina, según el color de piel, según lo que económicamente pueden rendir. Esto es lo que está en la mente, pero también esto es lo que está en la enorme discusión que tenemos en el mundo. Una discusión que ellos ganan porque tienen a los medios de comunicación siempre atentos a trabajar sobre la gente de la gente, a llevarse por delante la subjetividad de cada una de las personas, dejar esas mentes como prisioneras de lo que ellos quieren hacer. Mire, el doctor Favaloro, hablando del neoliberalismo, en el año antes del 2000, él se suicida en el 2000, bueno, antes del 2000 decía algo así, y él sabía a quién estaba dirigido. No me gustaría estar sentado en mi casa, siendo actualmente funcionario, aquellos que entonces eran funcionarios y mucho tenían que ver con ese discurso memorable del doctor Favaloro.
Vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo. Hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan, porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Favaloro diciendo verdades extraordinarias como durante toda la vida. En buena medida, los hombres deciden terminar con su vida por 1000 motivos, no puede haber uno solo, pero seguramente era parte de su historia el dolor que sentía por la impotencia que le generaba, una lucha de todos los días con gente de aquel gobierno, en la ciudad de Buenos Aires en forma especial, que no lo escuchaban, que no le llevaban el apunte, que además hasta lo hostigaban y lo perseguían, a uno de los héroes cívicos más claramente identificables de la historia de la Argentina. Porque ellos no quieren el Estado, porque ellos no quieren la inversión, porque lo que pretenden es el neoliberalismo, y entonces los mismos que tanto empujaron al doctor Favaloro a la muerte hacen lo que más le gusta, tirar abajo algún hecho cultural, algún edificio que tiene que ver con la historia y con la cultura y convertirlo en propiedades horizontales. Para eso son como mandados a hacer, pero nunca van a haber trabajado, por más que en estos días alguno pueda disimular, para lo que realmente hay que hacer con respecto a sociedades que queremos un poco más justas y mucho más integradas. Hoy en Página 12 tomaban una parte de lo que decía Alberto Kornblit, al rato conversó con nosotros, secuencias y consecuencias de los virus. Y nosotros tomamos una frase especialmente de esta nota escrita por este científico tan ponderado de la Argentina. Uno se pregunta hasta cuándo la ciencia y los científicos argentinos deberemos seguir rindiendo examen frente al establishment. ¿No hemos ya dado prueba suficiente de que sin ciencia local seria y rigurosa es imposible afrontar los múltiples problemas sociales de salud y de producción que enfrenta nuestra sociedad? ¿No resulta ilustrativo que el premio Nobel César Milstein, descubridor en Inglaterra de los cuerpos monoclonales, herramienta indispensable para la lucha contra las enfermedades en la industria farmacéutica y en la nueva terapia del cáncer, haya sido echado del Instituto Malbrán en la década del 60 pasado? Pregunta, ¿hasta cuándo los científicos vamos a tener que seguir rindiendo examen frente al establishment económico, a los sectores del poder económico, para darse cuenta que sin ciencia y sin tecnología no solamente no se puede responder a los desafíos de la salud, sino que no se puede avanzar en un país? Paradójicamente, los dos ministerios que están trabajando fuertemente en este problema, que son obviamente el de salud y el de ciencia y tecnología, habían sido degradados a secretarías por el gobierno de Macri. Pusieron en segundo nivel porque consideraban que no eran importantes. En medio de la desazón de estos tiempos, en medio del fastidio inevitable, de las preguntas que nos hacemos y que todavía no tienen respuestas, de la preocupación que genera que a la salida de todo esto vamos a seguir metidos en rigurosos problemas que habrá que afrontar, en lo conflictivo que siempre aparece en estos casos. Igualmente este es un muy buen día. Un muy buen día en varios sentidos, porque también a través de un científico que se llama Jorge Aliaga, hoy pudimos saber que su esfuerzo, el de quedarse en su casa, el mío también, salvo esta escapada para poder trabajar en estas mejores condiciones, en un ámbito que por otra parte es un elogio de protocolo a cómo se debe preparar cada empresa para lo que quede abierto fuera de la cuarentena el próximo lunes. Todo esto que hemos aportado, todo lo que hemos trabajado de ciudadanos ha sido muy útil. Sepa usted, y se lo vamos a decir con énfasis, que la situación podría ser mucho peor y los números parecerse a lo que ocurre en esos lugares que uno dice, pero ¿cómo puede ser? 400.000 enfermos en los Estados Unidos, más de esa cifra, siempre más de 100.000 en cada uno de los países más afectados en Europa, y miles de muertos en cada una de las jornadas.
La Argentina tiene en estos momentos cifras que parece ser, si se mantiene, van a convertir en un gran acierto todo lo que se ha realizado para combatir al coronavirus. Preste la atención a lo que Jorge Aliaga, este científico, hoy nos estaba contando sobre la curva de la enfermedad y del contagio, porque aquí va a poder valorarse a sí mismo. Usted que está en su casa en estos momentos y muchas veces mira por la ventana y dice, ¿valdrá la pena? Mire cuánto vale la pena. Este es el título. Si el gobierno no hubiera tomado medidas, hoy tendríamos 50.000 casos. Y la nota. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo venían los datos? ¿Y qué cambió por las medidas que se tomaron? Los cambios en las curvas de Argentina en función de cuándo se habían tomado las medidas. Y la conclusión a la que llego es que más o menos demoran 2 semanas las medidas en verse. Uno lo que está viendo hoy es consecuencia de las cosas que se tomaron 15 días atrás o más. El domingo 15 de marzo tendría que haber corrido la carrera UNICEF en Palermo y íbamos a correr más de 10.000 personas. Y no se corrió porque se suspendió el fin de semana. Eso fue una semana antes de que hubiera el parate general. Ya se estaban suspendiendo actividades y días antes se había tomado restricciones con los viajantes, etcétera. Las primeras medidas esas empezaron a ver su efecto el 25 de marzo. Hasta el 25 de marzo nosotros veníamos en una velocidad de crecimiento de la epidemia que multiplicaba por 10 los casos cada 10 días. Y teníamos 500 casos el 25 de marzo. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hubiéramos hecho nada, 10 días después del 25 de marzo hubiéramos tenido 5.000 casos. 20 días después del 25 de marzo hubiéramos tenido 50.000 casos. Esa es la velocidad con que crecen este tipo de cosas y con que venía creciendo en Argentina. Y hoy en día tenemos algo así como 1.700. Como veníamos al 25 de marzo, 20 días después, que ya prácticamente estamos cerca, creo que este fin de semana alcanzar los 20 días, un poquito más, digamos, primeros días de la semana que viene tendríamos 50.000. ¿Y si hubiéramos sido ese número? Si efectivamente hubiéramos sido 50.000, ¿cuántos muertos más estaríamos llorando? Es muy importante considerar esto, porque también la pregunta es inevitable. No podemos dimensionar el valor del esfuerzo que nos ha pedido el gobierno y que hemos aceptado con una obediencia que también hay que reconocer. Más allá de que siguen los controles, ahora voy a ir con Cristian Minich antes de recibir a Gustavo Silvestre y a Minuto 1. Por cierto, todavía hay gente que trata de burlar los controles, pero es muy poca comparado con el 90 y pico largo por ciento que nos hemos esmerado en hacer las cosas de la mejor manera. Hemos evitado un verdadero drama, una tragedia mucho más grande todavía para la Argentina. Lo que dice Jorge Aliaga es muy definitorio con respecto a tantas preguntas que nos hacemos y que por nuestra cuenta no podemos responder. Ha sido grande lo que el pueblo argentino aportó. No entrenado para demasiada obediencia, ya sabemos cómo se es por acá. Y sin embargo, fíjense ustedes, hubo responsabilidad, también hubo miedo, por supuesto. El miedo no es tonto. Y el miedo acompañó, porque cuando no tenemos miedo por nosotros mismos, tenemos miedo por los seres queridos. Y eso ayudó también, sí, el miedo. De alguna manera lo respetamos, pero también el deseo de hacer las cosas de la mejor manera, por una vez ser anónimos servidores de algo que le va a ser muy importante a toda la sociedad. Y mientras tanto, hay que lamentar cosas que son también demostrativas de que, como hablábamos ayer, en estos tiempos aparece lo peor y lo mejor de los seres humanos y también de las empresas. Hay empresas que se aferran a mantener a sus trabajadores y está Techín que los echa. Están las empresas que sirven comida rápida con sus chicos que se matan por ellos, que trabajan en las peores condiciones pero no les pagan el salario porque 15 días esas empresas no pueden perder. Está esto que van a ver a continuación, después de ver lo que el Papa dijo, porque es pertinente tomar en cuenta lo que Francisco dijo sobre este tiempo de pandemia, en el cual el que hace negocio a costa de los necesitados merece que se rece por él, porque es alguien que parece que en este momento está muy perdido. Los que hacen comercio con los necesitados. Y de esto vamos a hablar antes de la llegada de Gustavo Silvestre, que ya está con todo listo, y de Cristian Minich, si es que tenemos un minuto para él. Mire lo que pasó en Venado Tuerto, este es el título. Un supermercado, la Anónima, quería vender una tonelada de carne podrida. Es cierto que la estaban preparando de la mejor manera, con lavandina, etcétera, perdóneme la ironía. Pero esto era lo que querían hacer.
lo descubrió el intendente, que se llama Lionel Chiarella, y entonces pasó esto. La cadena de supermercados La Anónima, en donde obviamente en nuestra ciudad es una de las cadenas más importantes. El día domingo recibimos una denuncia que un supermercado, una cadena nacional, estaba preparando para la venta una gran cantidad de carne que la estarían lavando con lavandina y con cloro para ser comercializada. Es una denuncia de un vecino. El día lunes procedemos con el área de control urbano que nosotros disponemos desde la municipalidad de acá de Venado Tuerto. Hacemos la inspección correspondiente y encontramos en la carnicería 514 kilos de carne que estaban en un estado de descomposición, con un color verde. El mundo es así. Están los miserables, como ese hashtag de antes de anoche, de Minuto 1. Están los poderosos que creen que no tienen que respetar nada. El hashtag de anoche, vamos a ver cuál es el de hoy, en instantes nada más. El mundo tiene de este tipo de gente. No se puede creer. El mismo supermercado es aquel que vendía el agua más cara en las inundaciones de Comodoro Rivadavia. No tienen corazón. No puede ser. ¿Cuántos churrascos van a comer los integrantes de este supermercado y de otros que también sacan alguna ventaja? Pero esta es la peor, venderle carne podrida a la gente. Algo que se consume mucho en el periodismo, pero que en la vida cotidiana es un insulto, una falta de respeto a la salud de la gente y a la dignidad de la gente. Un minuto final con Cristian Minich, que está en la Panamericana, creo, con los controles de hoy, y me va a dar mucho gusto recibir Minuto 1 con Gustavo Silvestre. Cristian, buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Kilómetro 31 de la Panamericana, donde se está realizando uno de los controles que tienen principalmente como objetivo evitar el tránsito con fines turísticos, evitar que salgan los vehículos, por ejemplo, hacia la costa atlántica, hacia los countries, a pasar el fin de semana en algún lugar rompiendo la cuarentena. Aquí se secuestraron por lo menos 20 autos en lo que va de la jornada de hoy. El tránsito es mayor que el habitual, se ha incrementado en los últimos días aproximadamente en un 5%, pero se mantiene, Víctor Hugo, aproximadamente cerca de un 70% menos que el tránsito habitual, que lo que era antes de la pandemia. Aquí más temprano estuvo también fiscalizando todo Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, chequeando cómo se están realizando los controles que han sido reforzados en distintos puntos, tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires. Se han sumado 9.000 agentes a estos operativos para este fin de semana que se viene, de Semana Santa. Bien, Cristian, muchas gracias. Seguramente seguiremos con esa cobertura en Minuto 1. ¿Qué tal, Gustavo? Codito, ¿cómo le va? Un gustazo. Bien, ¿Cómo muy anda? bien. Y muy contento con varias cosas que pasaron hoy, especialmente esa nota de la media tarde. Sí, excelente aquí. Sí, porque ahí se destaca un presidente que está con la brújula en todas partes, que no se detiene. Hoy hablábamos con una de las directoras, vamos a hablar esta noche con el director del Malbrán, porque lo que han hecho en el Malbrán es un logro científico. Después que el macrismo lo quiso exterminar, ahora están encontrando el genoma del coronavirus. Tenía que ser en la Argentina, ¿no? Y este gobierno le está dando con el Estado hoy nos decían los trabajadores del Malbrán, es la primera vez que un presidente visita el Malbrán. Estaban emocionados y por eso hoy fue fantástico. Sí, el valor de esa nota, la emoción que tenía el señor que estaba conversando con Alberto Fernández, porque es todo un gran reconocimiento. Exactamente, un gran reconocimiento. Y estaba escuchando que ahora voy a retomar las palabras del Papa Francisco. Muy a estos tiempos hay que seguir la línea del Papa, me parece. Hay que ir detrás para este nuevo mundo que se viene. En esa línea lo dejo, Gustavo. Un gustazo. Buen programa. Buenas noches, Víctor Hugo.